Bueno, muy buenos días. Hoy estamos aquí en Dotonbori, en Osaka, y hemos venido a comer comida japonesa. Primero voy a probar el pescadito que está relleno con una pasta de frijoles rojos. Crema. ¿Caliente? Está bien caliente. Lo acaban de preparar enfrente nuestro. Es bien rico y es dulce. Uno pensaría que los frijoles van a ser salados, pero no, este es un relleno dulce. Y la masa de afuera parece como un panqueque o un waffle. Ok, y ahora Samuel lo va a probar, a ver qué le parece, le gustará. ¿Qué tal? Me gusta. ¿Sí? Muchos frijoles. Frijoles, dulce. Sí. Yeah. Está relleno con una pasta Mucho de frijoles. Ahora Samuel está probando el otro pescadito que viene relleno con camote o batata. Oh, delicioso. Sí. Más cremoso. Más cremoso que el otro. Sí. Wow. Y hablemos del precio. Este que viene relleno con batata fue 200 yenes y el otro que venía relleno con una pasta de frijoles fue 180 yenes. Así que el otro es un poquito más barato, pero los dos súper ricos, y también pueden comprar estos pescaditos con otros rellenos. También tienen chocolate y tienen crema. ¿Qué vamos a comer ahora? Kushikatsu. Kushikatsu. Ok, y kushikatsu vendría a ser pedacitos de carne o Sí, vegetales carne. que vienen en palitos. Entonces lo que hacen es agarran estos palitos de carne y verduras y lo remojan en huevo, le ponen como miguitas de pan y después lo fríen todo. Y hay un montón de ingredientes. A ver, Samuel, ¿quieres leer qué ingredientes hay por acá? Sí. Queso y verduras, Sí, pescados, Ajá. chorizo, chorizo, hay huevo. banana con chocolate, palta. Wow. El kushikatsu ha llegado a nuestra mesa y lo que hicimos es pedimos 10 pedazos y dejamos que el chef nos sorprenda. Así que uno puede pedir individualmente lo que uno quiere comer o puedes dejar que sea una sorpresa. Y también hay una regla muy importante en los restaurantes que sirven kushikatsu, y eso es que cuando te traen la salsa solo puedes mojar el kushikatsu una vez. No lo puedes morder y después mojarlo otra vez. Entonces lo que hacen es te dan estas hojitas de repollo, y si quieres más salsa usas la hoja como una cuchara y pones más salsa en el kushikatsu. Así se come acá. Ok, ahora ¿cuál vas a probar, Samuel? Hot dog. Hot dog. Y si pueden ver, es un hot dog o una salchicha naranjada. Yo pensé que era una zanahoria cuando lo vi, pero no es una zanahoria. ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué será esto? No tengo la menor idea. Pero lo voy a mojar bien en la salsa. Como solo tengo una chance. Y le damos un mordiscón. ¿Qué será esto? Es algún tipo de carne. Interesante. Un poco grasoso. Este no es mi favorito. Creo que lo voy a comer más de las verduritas. Ahora el camarón. A ver, ¿qué tal? Me gusta, está jugoso. Jugoso. Sí. Muy Sí. bien, vamos bien entonces.
comida es gyoza. Y el gyoza es como una masa finita que viene rellena con carne y con verduras y después lo fríen. Así que pedimos este platito que viene con 8 pedazos, fue 400 yenes. También nos dieron un poquito de limón que le pusimos encima. Tiene salsa de soja para hacerlo saladito. Y vamos probando. Está bien caliente, wow. ¿Te gusta? Está rico. Este plato me gusta mucho, ya lo he comido varias veces desde que llegamos a Osaka. Pero sí, como pueden ver, todavía le está saliendo el vapor porque lo acaban de preparar. Samuel va a probar la gyoza. A ver, a ver. ¿Tienes hambre? Oh, sí. Sí, vamos a seguir comiendo entonces, a buscar otro lugar. Más comida. Más comida, vamos. Vamos a comer. Entonces ha puesto a llover como loco, no sé si pueden ver detrás mío, pero sí, encontramos un lugar donde comer nuestro cuarto plato. Vamos a comer takoyaki, y takoyaki es una comida que originó aquí en Osaka en los años 30 y básicamente es como un panqueque en forma redonda que está rellenado con pulpo, tiene jengibre, cebollita china. Encima le ponen una salsa de barbecue, un poco de mayonesa. Entonces vamos probando esto. El takoyaki. Takoyaki. Oh. Caliente. Súper caliente, wow. Súper caliente. Lo que encuentro bien interesante es que del lado de afuera uno lo ve doradito, medio quemadito. Pero una vez que muerdes el takoyaki puedes ver que todavía está bien suave adentro, pero sí, está bien rico. Bien, bien rico. Este es un plato que uno tiene que probar en Osaka, así que aquí estamos. Y ahora de postre, ¿qué estamos comiendo? Helado. Helado, ok. Sí. Entonces tenemos un helado de vainilla Sí. con 2 galletitas y también tiene esa pasta de frijoles rojos. Y ahora que Samuel se está terminando el postre, les decimos el precio, que fue 160 yenes por el helado. Entonces Samuel pidió helado para su postre, pero yo pedí mochi y lo tenemos que preparar nosotros mismos acá. Nos han dado este polvito también, así que se lo vamos a poner encima y comemos. Entonces este es nuestro último plato en nuestro tour de Dotonbori y es mochi. Estamos probando. Está rico. Yo he estado comiendo bastante mochi desde que llegamos al Japón y este es el más suave que he comido, es casi como una gelatina, se mueve bastante. Y sí, está bien rico con este polvito que le hemos puesto encima. Es dulce, pero es un sabor bien ligero. Se concluye nuestro tour de comida aquí en Dotonbori, en Osaka. Hemos comido muy rico. Yo pienso que la comida también estuvo bastante barata y ahora estamos repletos. Así que vamos a regresar a nuestro apartamento y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao.